Hola, hola. Bueno, pues vamos con este tema 3. Vamos avanzando un poquito en la historia y bueno, pues vamos viendo cada vez autores que son más actuales, aunque no son contemporáneos nuestros, pero bueno, sí que vamos un poquito avanzando. Entonces, en este tema 3 vamos a ver antecedentes científicos sociales de la psicología moderna, ¿vale? Bueno, para ello nos vamos a centrar en la Revolución Francesa y en las reformas sociales que hubo. Siempre tenemos que entender que los autores o los grandes pensadores siempre generan su contenido, que es una frase muy actual, ¿no? Muy de nuestro tiempo, generan su contenido en función a lo que ellos viven, ¿de acuerdo? A lo que se vive en ese momento, a nivel social, a nivel político, a nivel religioso, a nivel cultural, ¿no? Entonces, es muy importante entender el contexto para entender la filosofía o la psicología de un autor. Esto es lo que nos va a pasar con Freud. Con Freud he empezado a leer un libro sobre historia de la psicología, un poco para ponerme así en contexto, y que es un libro de divulgación, no es manual ni nada. Y entonces, claro, si tú traes todas las ideas de Freud al siglo XXI, al 2025, pues hay muchas cosas que son como, por Dios, ¿cómo podía decir estas cosas? Pero es que hay que entender eso en el contexto. Y es lo que están intentando hacer, creo yo, con estos tres primeros temas, ¿de acuerdo? O sea, traernos contexto. Y por eso nos hablan de la Revolución Francesa. Supuso un cambio tan radical que de alguna manera los pensadores de aquella época lo reflejaron en sus estudios, en sus trabajos, en lo que hicieran, ¿vale? Nos dice influencia del racionalismo en la organización social, ¿vale? O sea, de repente lo racional empezó a tener mucha importancia y tiene sentido si entendemos que supuso la Revolución Francesa, ¿no? En el mundo, esa ruptura con lo que venía siendo la ley y la norma, ¿de acuerdo? Vale, luego sociología y ciencias sociales. Aquí nos vamos a encontrar con Comte y con Marx, ¿vale? Entonces, Comte, positivismo, esto lo hemos visto ya, creo que era en motivación, ¿vale? Y sociología como una ciencia empírica. Aquí ya poquito a poco, nos vamos acercando a esa necesidad de convertir la psicología en ciencia, que no lo harán todos los autores, véase Jung, véase Freud, ¿de acuerdo? No sé si atreverme incluso a decir que los humanistas tampoco son muy empíricos, pero sí que hay algunas que sí, ¿no? Y que necesitan. Luego, por ejemplo, los conductistas necesitan que todo esté hipermedido, ¿no? O sea, el empirismo en su máxima potencia, ¿no? Bueno, pues aquí están todos esos antecedentes. Y luego Marx nos hablaba del materialismo histórico y la conciencia como producto de la sociedad. Esto también es importante porque luego va a haber otros autores como Jung, el mismo Wundt, que nos van a hablar sobre esa conciencia colectiva, la psicología de los pueblos y tal, y bueno, pues posiblemente tengan aquí alguna influencia, ¿vale? Vamos a ver luego, por otro lado, el desarrollo de las ciencias humanas, ¿vale? El estudio de culturas y mentalidad, entre ellas, pues la filología, la historia y la etnología, que son como, digamos, las carreras y la filosofía también, diría yo, más primarias, ¿no? O sea, que han sido como antecedente de todas las carreras luego, ¿no? Lo digo porque economía, la carrera de economía, o sea, el hecho de ser economista tiene sus orígenes en la carrera de filosofía y por lo que estoy viendo el hecho de ser psicólogo también tiene sus orígenes en la carrera de filosofía, ¿no? O sea que poco a poco ha ido ahí todo derivando, ¿no? Bueno, y luego está la Escuela de los Anales, que es historia interdisciplinaria con psicología y sociología, ¿vale? También aquí en psicología efectivamente tratamos mucho de sociología, ahí está la asignatura de social, ¿no? Entonces, bueno, nos están enseñando un poco de dónde viene todo y por qué ha surgido todo, ¿no? Venga, por último, sociología y psicología colectiva. Aquí nos encontramos Durkheim, ¿vale? Donde nos hablan
Yo esto no sé si es un autor o es una escuela. Yo diría que esto es una escuela, pero no lo sé bien. Nos habla de conciencia colectiva y de las reglas del método sociológico, ¿vale? Y luego la psicología de los pueblos de Wundt, que ya lo hemos hablado, donde nos hablan de la influencia del lenguaje y de la cultura. Y esto lo veremos en el tema 5, ¿no? Como él consideraba que el lenguaje de alguna manera modulaba, ¿vale? Modulaba. Es interesante. Bueno, chicos, con esto acabamos tema 3. O sea, es un poco entender, ¿vale? Entender cuáles son los antecedentes. Así que nada, vamos al tema 4, que es el último que no entra en examen, y luego ya empezamos con materia. Venga, hasta luego.